Durante el medievo, el impacto que creaba tener la certeza de que algún mal era causado por el mismísimo diablo era algo mucho más habitual que en la actualidad. Fruto de la secularización de la modernidad, hoy día es raro que alguien sea vinculado con el diablo por alguna razón. No obstante, algunos requisitos de esas creencias quedan presentes en cosas como decir que algo es gracias a las malas energías o algo por el estilo. Anteriormente era el diablo o Dios quienes estaban detrás de todo eso. Cuando una persona tiene éxito o fracasa en sus metas, siempre hay algo de especulación en los alrededores, y hoy ya no se dice que alguien llega a la cima del éxito personal gracias a un pacto demoníaco, o al menos no tanto como en la época medieval. El caso del mito fáustico que vamos a tocar hoy es en parte fruto de la especulación por la envidia y también la notable costumbre de ligar el conocimiento y las sabidurías al margen del cristianismo a la malevolencia y a la perdición. El 2 de abril del año 945 después de Cristo nace en Francia Herberto de Aurillac, quien fuera en el futuro el primer papa francés de la historia y también uno de los personajes más sonados en cuanto a leyendas e historias se refiere que tienen que ver con el pacto demoníaco. Desde pequeño, Herberto, al igual que sus pariguales que ya hemos tocado en este canal, Teófilo de Adana y el propio Johann Fausto, fue un niño que mostró una notable inteligencia y afinidad para la sabiduría oculta o poco común. En algún momento de su juventud, Herberto se encontró con un viejo ermitaño, al que su comunidad le tenía un gran miedo, pues se decía que era un druida. Sin embargo, Herberto, que estaba totalmente aferrado a conocer todo lo que pudiera, decidió ir a conocerlo antes que temerle y alejarse de él. Según esta anécdota, esta pudo ser la primera vez que el joven Herberto hizo contacto con las magias que posteriormente significarían su eterna perdición en los infiernos. Pues para la época, todas las prácticas mágicas de paganismo, como lo era el druidismo, que venía de las tradiciones celtas combatidas por el cristianismo, eran consideradas satánicas. Cuenta su historia popular que fue adoptado por la orden benedictina cuando uno de los monjes lo encontró solo en el bosque tallando un palo con el que pretendía poder observar las estrellas, es decir, fabricando una especie de telescopio. A raíz de esto, los monjes se impresionaron de tal manera por la precoz fascinación de Herberto que decidieron llevarlo a estudiar con ellos para darle la aristocrática educación que merecía una mente como la suya. Así como otros hombres que hicieron pactos demoníacos, Herberto fue educado en la cristiandad y recibió los saberes del famoso Trivium de la antigüedad. El que en el futuro sería conocido como el Papa Mago destacó en todas las materias posibles. Cuando fue adulto se interesó por seguir estudiando en lo que fuera posible, lo cual lo llevó hasta lugares como España, donde aprendió sobre sufismo y otras creencias orientales que no eran bien vistas por la cristiandad. Esta fascinación que no conocía fronteras ideológicas, políticas y religiosas es seguramente uno de los elementos que le valió la reputación de tener vínculos malignos. No obstante, gracias a su cultura, Herberto fue elegido por el emperador Otón I para que educara a su hijo, quien fuera el futuro emperador Otón II, una situación que inevitablemente nos recuerda cómo el genio filósofo Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Herberto de Aurillac también fue profesor en la escuela episcopal de Reims, en donde destacaría por mucho de sus compañeros y hermanos, pues para ser un monje cristiano sus conocimientos en todo tipo de artes eran algo inusual. Y es en este momento de su vida en que comienzan los rumores acerca de la posesión de saberes oscuros, ocultos y demoníacos. Su genio fue tal que se destacó también por ser un gran inventor. Entre sus creaciones se puede hablar de un novedoso ábaco, un globo terrestre en un mundo en el que todavía estaba muy extendida la creencia de una tierra plana y un reloj de péndulo. Los rumores acerca de él fluyeron rápidamente y se extendieron de tal forma que muchos lo llegaron a considerar un brujo. A razón de que la gente comenzaba a hablar cosas sobre Herberto y que este llegó a ocupar el puesto de obispo, la gente comenzaba a especular cómo, cuándo y dónde había hecho su pacto demoníaco, llegándose a extender la historia de que, entre muchas otras, de que Herberto había hecho el pacto mientras estuvo en España, pues el sufismo y el judaísmo que allí permanecían estaba vinculado con el demonio, además de que se sabía que Herberto estaba versado en los saberes del hermetismo. De manera que Herberto había hecho en parte el clásico pacto con el demonio, su alma inmortal a cambio del favor del diablo, con lo cual lograba escalar posiciones en la jerarquía eclesiástica. No obstante, había la peculiaridad de que se creía que Herberto, en lugar de pedir un diablo como lo hizo el futuro Johann Fausto, había pedido una súcubo, quien había caído enamorada de Herberto y la cual le consentía de forma especial a cambio de su amor.
Gerberto tenía en su poder una súcubo que decidió después hacerse mujer mortal y adoptó el nombre de Meridiana. No conformes con semejante creencia que se extendía cada vez más de tal forma que nos ha llegado hasta nosotros cientos de años después, también se creía que Gerberto, haciendo uso de sus conocimientos oscuros y heréticos, había fabricado una especie de golem que era una cabeza humana que podía responder a sus preguntas solo con las palabras sí o no, a la cual Gerberto consultaba para tomar decisiones importantes, además de su demoníaca amada Meridiana. Gerberto no dejaría de ascender en la jerarquía de la iglesia y logró eventualmente volverse arzobispo, pero lo realmente escandaloso para su vida y la historia de la iglesia llegaría en el año 999 después de Cristo, justo antes del cambio de milenio en el que Gerberto fue nombrado papa, gobernante de la iglesia católica, momento en el que adoptaría el nombre de Silvestre II. Algo importante que hay que mencionar a efectos de la fecha en la que toma poder Silvestre II, antes Gerberto de Aurillac, es que, como suele pasar con las fechas inusuales, tienen un efecto en la psicología colectiva que es bastante notable. En ese momento del medievo se tenía la creencia de que con la llegada del nuevo milenio pasarían cosas horribles, entre ellas la llegada del apocalipsis, por lo que el clima mental general de la población europea estaba bastante agitado y era una situación bastante compleja, pues la manera en que se concebía este apocalipsis que vendría con el nuevo milenio se presentaba de diferentes formas, que en parte daban esperanza a algunos a cambio de sufrir los horribles acontecimientos del fin del mundo, y para otros era simplemente tener la certeza de que se encontrarían con el diablo para ver el mundo que conocían acabar para siempre. Gerberto de Aurillac, aun con todas las intrigas que existían alrededor de los rumores de su pacto demoníaco y la posesión de saberes ocultos, se convirtió en el primer papa francés de la historia. Su mandato estuvo cubierto de situaciones políticas y religiosas bastante complicadas a las que le sumaban las historias que le inventaban. No duró mucho ejerciendo su cargo, pues tan solo 4 años después, en el año 1003, moriría tras dar una misa. Se contaba que su golem, cabeza humana que le respondía con sí o no, le había augurado la muerte cuando Silvestre le preguntó si moriría antes de poder dar misa en Jerusalén. No obstante, la misa que dio para inmediatamente después morir no había sido en la Tierra Santa que evitó durante su vida, sino que fue en una iglesia llamada de Jerusalén, dándole un fin bastante irónico. También se dice que durante su muerte confesó su pacto con el demonio y pidió perdón por haberlo hecho. Sin embargo, a diferencia de Teófilo de Adana, Silvestre II, hasta donde se sabe, no tendría la redención a causa de su arrepentimiento. Finalmente, el Papa Mago fue enterrado en San Juan de Letrán, donde estuvo gran tiempo de su vida como papa. Tras su muerte, las historias que emanaban de su supuesto pacto con el diablo no cesaron. Algunas versiones dicen que tras su muerte también murió su amada súcubo Meridiana y que fue enterrada con él, dado que de su tumba se podían escuchar gemidos y gritos que hacían parecer que Silvestre II y Meridiana seguían cometiendo actos carnales, impuros y demoníacos en la tumba aún muertos. Otros dicen que la tumba llora cada vez que se aproxima la muerte de algún papa y que las supuestas lágrimas sirven de afrodisíaco.